Amigos de la vida, aquí estamos con la esquizofrenia y vamos a hablar de algo extremadamente importante. Delirios. Les dije que va a ser un poco amplio, pero empezamos ya. Los delirios tienen una estructura similar a la de las alucinaciones. Son juicios equivocados de la realidad que se basan en la proyección, lo que les he explicado del mecanismo de proyección. Uno proyecta y eso es a diario en cada uno de nosotros, que estamos proyectando en el otro lo que nosotros pensamos y consideramos que eso es lo que está pensando el otro. Y ese mecanismo de proyección es constante y ha determinado muchísimas cuestiones y es importantísimo para el tratamiento de los análisis de las neurosis y de los pacientes que van al diván. Mientras los elementos de las alucinaciones que habíamos visto antier o ayer se reducen a sensaciones perceptivas, los delirios se hayan estructurado sobre ideas más complicadas y a veces sistematizadas. Tal como las alucinaciones pertenecen a veces al tipo de realización de deseos, pero la mayor parte de las veces son deseos penosos y atemorizantes. Si bien representan un intento de reemplazar las porciones perdidas de la realidad, contienen a menudo elementos de la realidad repudiada que a pesar de todo regresan. Se repudia, pero el inconsciente regresa. Y parte de los impulsos rechazados al mismo tiempo que son exigencias proyectadas del superyo. Ese superyo de las reglas morales. ¿Entendido? Esto puede demostrarse en el caso del delirio de persecución, que es el tipo de delirio que ha sido investigado más a fondo, pero que es de hecho el más complicado de todos. El significado de estos delirios fue revelado primeramente por Freud y corroborado desde entonces por muchos investigadores. El caso de Scherer, no sé cómo se pronuncia, pero de ahí tomó Freud este estudio. El delirio sistematizado de Scherer se caracterizaba por la actitud ambivalente de éste hacia Dios y por sus ideas acerca de que iba a ser castrado. De una manera convincente, Freud lo interpretó como un intento de parte de Scherer de superar el complejo paterno, especialmente su componente homosexual pasivo, tanto que hablamos de homosexualidad hoy en día, ¿no? Por medio de sus delirios, Scherer intentó protegerse de las tentaciones homosexuales pasivas, originadas en su actitud infantil hacia el padre. El hecho de que el paciente tuviera que defenderse no del complejo de Edipo normal, sino del otro componente de la sexualidad infantil, que es el complejo negativo, resultó tener un significado de carácter general, dado que los conflictos sobre homosexualidad son hallados en la mayor parte de las esquizofrenias. La homosexualidad representa un estado intermedio entre el amor a sí mismo y el amor hacia el objeto heterosexual. En la regresión al narcisismo, la etapa de la homosexualidad constituye un punto intermedio en el que aquella puede detenerse temporariamente y una persona que ha regresado a la etapa de narcisismo y se esfuerza por recuperar el mundo de los objetos y volver a él, puede no retroceder más allá de la etapa homosexual. Scherer se defendía de las tendencias homosexuales mediante la negación y la proyección.
yo no lo amo, lo odio. Es lo que según Freud dice primeramente el yo en actitud de autodefensa. Luego la proyección convierte el le odio en un me odia. De este modo, su propio odio relacionado con este contenido. Le odio porque me persigue. La persecución representa la tentación homosexual transformada en una amenaza que actúa independientemente de la voluntad del paciente. La destrucción de la función de juicio de realidad da a esta infructuosa defensa contra la tentación su carácter de delirio. La forma y el contenido del delirio, en concordancia con la profunda regresión del yo, presenta todos los rasgos que corresponden a los niveles mágicos y arcaicos del yo. Es interesante observar que el odio nunca es proyectado al azar, sino que por lo común se halla en relación con algo que tiene su base en la realidad. Los pacientes con ideas de persecución son extremadamente sensibles a la crítica y el conocimiento de críticas efectivamente existentes pero insignificantes les sirve de base real para sus delirios. Esta base tiene que sufrir, por supuesto, una exageración y una deformación extremas antes de resultar apropiada para tales fines. Del mismo modo que los monstruos, entre comillas, de un sueño pueden representar una, entre comillas, ameba de la vida diaria, el monstruo de un delirio paranoide puede ser un microbio real que ha pasado por una apreciación incorrecta. El paranoide es un individuo particularmente sensibilizado para percibir el inconsciente de los demás. Repito, el paranoide es un individuo que ha pasado, particularmente sensibilizado para percibir el inconsciente de los demás. Allí donde estas percepciones puedan ser utilizadas para racionalizar su tendencia hacia la proyección. El paranoide siente claramente el inconsciente de los demás, cuando esto le puede servir para hacerse sordo hacia el inconsciente propio. La transformación aparente del amor en odio, que puede observarse en la base de los delirios de persecución, solo es posible si antes ha habido una fuerte ambivalencia, o en otras palabras, si la actitud del paciente hacia los objetos no había dejado de ser arcaica en ningún momento. La homosexualidad latente es habitualmente del tipo agresivo ambivalente descrito por Nomberg, y el odio en el delirio es una manifestación de esta agresividad primitiva. De todos modos, es un hecho demostrable en personas que sufren de delirios de persecución, la presencia del fin pregenital de incorporación, que es el precursor común e indiferenciado del amor y el odio. La proyección en sí misma se basa en la imprecisión de la línea demarcatoria entre yo y no yo. Las ideas de incorporación tienen relación también con esta imprecisión. El objeto incorporado se ha convertido en una parte del yo del sujeto y al ser nuevamente proyectado conserva una cierta calidad de yo incluso en el mundo externo. Resulta patente que el perseguidor, tanto como el instrumento que utiliza, representa no solamente el objeto amado, ambivalente, sino también una proyección de características del paciente, ya sea de todo su cuerpo o de partes de cuerpo o de partes específicas de su mente. Starke y Van Oonhausen demostraron que el perseguidor
si bien representa un objeto real, es percibido en el inconsciente, cosa curiosa como las heces del mismo paciente. Las sensaciones de persecución representan sensaciones intestinales que de resultas de la regresión narcisista han sido especialmente acentuadas y luego proyectadas. Vibrin relató el caso de una mujer que creía ser perseguida por un hombre llamado Trasero. La paciente atribuía a ese hombre una serie de características que eran reales con referencia a su propia región glútea. La idea de hallar el propio cuerpo o partes de él en el mundo externo está en relación con la orientación narcisista del paciente, que hace que éste, enamorado de sí mismo, desee encontrar su propio yo personificado en un objeto. Vamos a llegar hasta aquí. Es mucho lo que tenemos por delante. Estamos de verdad ya entrando en cuestiones de la esquizofrenia, algo muy interesante como es el delirio. Vamos a entender un poco más al ser humano, amigos de la vida. Seguimos en los próximos delirios 2, 3, 4, 5, 6 y todos los delirios que seamos capaces de poder estudiar y aprender. Amigos de la vida, un fuerte abrazo.